Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Controversia. Hoy tenemos un programa muy importante. Hablaremos sobre las ETS, sus causas, cuidados, consecuencias y tratamientos. Ya lo saben, no se vayan. Aquí iniciamos el programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Demos ya inicio al programa. Queremos recordarles a ustedes en casa que sus dudas, sus comentarios o si quieren encontrar más información podrán hacerlo a través del contacto que tendrán con nosotros mediante el Facebook, el blog, el Twitter y también por correo electrónico. Bueno, el nombre pareciera no muy claro. ETS. ¿Qué es o qué son las ETS? Como su mismo nombre lo dice, son un grupo de enfermedades que por medio de la transmisión sexual una persona puede adquirir estos tipos. Sin embargo, podemos observar casos de enfermedades de transmisión sexual que no han sido simplemente por un relacionamiento sexual, sino tal vez por una transfusión de sangre o por un contagio, que no es vía sexual. Hay ciertos mitos referente a lo que ustedes mencionan, que si mi papá lo tuvo, yo también lo voy a tener, o que si le doy la mano a alguien. Bueno, vamos a aclarar eso un poco más adelante. Hablemos un poco de la realidad. ¿Les parece a ustedes que las ETS hoy en día van en aumento, van en decadencia? Mayormente porque algunos jóvenes, la mayoría es que algunos jóvenes lo tienen porque muchas veces terminan el colegio, no estudian, no tienen nada que hacer, entonces lo que pasa es que tienen su grupo de amigos, entonces se van a clubes clandestinos y entonces empiezan a tener relaciones sexuales con personas no indicadas, es por eso que aumenta el alto índice de enfermedades. Y sobre todo en la sociedad que ahora que estamos viviendo, ¿no? En el siglo XXI, Pero, la chicos, cantidad de estamos hablando transmisión. de la pregunta, ¿está en aumento o está en decadencia? Claro, Está en aumento por el mismo hecho de que los jóvenes ahora inician su vida sexual mucho más antes que antes, y también por el hecho de la promiscuidad. Sin embargo, a la respuesta que está mencionando, que está diciendo Juan Carlos, hoy en día se está dando mucha prevención, se está dando preservativos. Es cierto, hoy los adolescentes, los jóvenes están teniendo sus relaciones a una temprana edad. Sin embargo, tenemos hoy las prevenciones a través del condón, los preservativos que están ayudando a prevenir este tipo de enfermedades. A pesar de todas estas prevenciones que posiblemente ciertos gobiernos están tomando y ciertas organizaciones locales están tomando, ¿el índice de contagio va en aumento o en disminución? Sin embargo, se ve de que las enfermedades de transmisión sexual van en aumento, pero añadiendo al punto que consideró Luis, ¿por qué si se hacen más campañas de prevención o se da el consejo de usar mayor número de preservativos para evitar las enfermedades de transmisión sexual? Entonces, ¿por qué hay un aumento? ¿Por qué hay este efecto que es contradictorio? Porque debería disminuir en todo caso. Debería disminuir. ¿En qué situaciones les parece a ustedes que este contagio son más reales? O sea, ¿en qué momento pasa? Por ejemplo, si yo voy todos los domingos a jugar fútbol, yo no creo que me contagie de una ETS jugando fútbol, ¿no? ¿En qué tipo de circunstancias, situaciones, de repente horarios suele pasar? Más que nada que es en el ámbito sexual, ¿no? Porque muchas veces he escuchado de que, por ejemplo, si es que vas a un baño público y en el caso de las mujeres, ¿no? Para miccionar, se pueden contagiar. Creo yo que no es algo verdadero. Vemos también en los locales de prostitución, dentro de ello que los varones, como también mujeres que van a pedir un servicio a los varones para que puedan tener relaciones sexuales, tienen ese tipo de transmisión sexual. Se oyen también mitos acerca de contagio en piscinas públicas. Hablemos un poco más de los mitos. Ustedes han entrado en un punto muy interesante que son los mitos. Nadie quiere tener una enfermedad de transmisión sexual, nadie, determinadamente nadie. Sin embargo, existe. Muchas veces cuando una persona está tratando de reconstruir su vida, de colocar un orden en su vida y es diagnosticado con una ETS, muchas personas que se enteran de esto tienden a alejarla, ¿no? A dejarla, a ponerla de lado. Aislarla. Veamos qué otros tipos o qué otros mitos existen referente a las ETS. Una del que acaba de mencionar Katy me pareció muy interesante, las piscinas. Otra, los baños. ¿Qué más? He escuchado de que normalmente solo las personas homosexuales y los que se dedican a la prostitución son los que tienen
las ITS. También es eso del tema de la gonorrea, que es una ETS, cuando la persona que tiene la enfermedad se sienta y la otra persona viene y también en el asiento caliente se sienta, entonces también se contagia. Claro, otro mito que se puede tratar es que muchas personas piensan de que mediante la saliva, ¿no? Mediante un intercambio de cubiertos, ¿no? O algo por el estilo, se pueden contagiar sobre una o de una ETS, ¿no? Se oye también acerca del contagio por el uso de prendas íntimas, por eso se dice que la prenda íntima es de uso personal, porque se puede transmitir también la enfermedad. Ahora, hay excusas. Hoy en día se utiliza mucho yo soy muy inteligente, soy muy sagaz, así que yo puedo evitar. Si las enfermedades de transmisión sexual se contagian vía intravaginal o con penetración, entonces lo hago por otro lado y doy cavidad al sexo oral, al sexo anal y otras expresiones de sexo. ¿Les parece estas conductas de riesgo? ¿Se podrá decir que es sexo seguro tratando de evitar enfermedad de transmisión sexual así? Yo he podido, disculpe que le corte, yo he podido leer de que cualquier modo de sexo puede ser contagioso si es que alguna de las dos personas integrantes puede estar infectada. Si la persona está infectada, entonces corres el riesgo. Más aún ese tipo de relaciones sexuales, ¿no? El sexo contra natura y el sexo oral, somos más propensos a adquirir las ETS cuando practicamos este tipo de sexo. Pero ¿qué en cuanto si una persona utiliza preservativos y tiene sexo oral, sexo anal, ¿tendrá el contagio también usando preservativos? Actualmente se ve que los preservativos no son 100% seguros y muchas personas se han infectado aún usando preservativos. Y hay también el caso de, aparte de eso, que los jóvenes no les gusta usar el preservativo, podemos ver eso, ¿no? O que son de repente, ¿cómo se le puede decir? Le gusta más hacerlo naturalmente O porque siente también, más pero placer. son alérgicos quizás al látex, ¿no? Al material del condón o del usan preservativo. ese pretexto como para no usar los preservativos. Claro. Pues. Miren, tenemos que encarar la realidad y la realidad es que nuestros amigos, la gente de nuestra edad, se relaciona ya no de hoy vamos a sentarnos a conversar, o sea, se relaciona íntimamente ya y se han perdido ciertos valores morales que evitarían que esto suceda. ¿Hacia dónde vamos si se mantiene esta conducta? ¿Qué creen ustedes que vaya a suceder después si esta conducta sin censura, sin instrucción, sin información se sigue dando? Un contagio hasta las nuevas generaciones, hasta los propios hijos tal vez. Dar a luz y poder obtener la probabilidad de contagiar a nuestras futuras generaciones. Podríamos tener todo un mundo lleno de contagio porque puede ser genético, como mencionó Juan Carlos, verticalmente, que la madre pase contagio a sus hijos y después posiblemente este hijo cuando crezca va a ser un portador y abuse de una persona y así se contagien por varias personas y encontremos un mundo lleno de contagiados. Si es que este liberalismo sexual sigue, ¿no? Y las ITS se expanden más y más y más, quizá tendríamos que llegar al punto de adecuarnos o de aprender a vivir con ellas. ¿Cuáles serían las posturas más sanas? Vamos a colocarlo así porque pueden haber muchas posturas. Las posturas más sanas que permitirían evitar como prevención las ETS. Yo leí sobre un componente químico que existe, que no sé si alguno de ustedes lo sabrán, pero dice que es científicamente comprobado que el nitrato de meterlo es 100% seguro, no sé. Interesante. Yo vi una vez un gráfico, ¿verdad? Que salió una hojita de papel y decía único preservativo que evita enfermedades y embarazo al 100%. Y decía, coloque frente suyo, ¿no? Coloque frente suyo, coloque la rodilla derecha, júntelo con la rodilla izquierda, mantenga así durante la conversación. Entonces, de ese modo, ¿qué decía? No tengas relaciones sexuales y no vas a correr el riesgo. Sin embargo, dentro de los matrimonios muchas veces aparecen las ETS. Entonces, no podemos simplemente limitarnos a que no, solo son los jóvenes. Muchas veces dentro del matrimonio aparecen. Entonces, hay otros factores, tales como la fidelidad, que hay que tomar en cuenta. Bueno, estamos empezando a hablar, a calentar sobre el tema. Nosotros tenemos que irnos un corte porque hay mucho más que decir. Así que ustedes en casa recuerden que lo que quieran compartir con nosotros lo pueden hacer a través del internet. No se vayan, volvemos con más aquí en Controversia. /
Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema de las enfermedades de transmisión sexual, sus causas y bueno, en realidad todo lo que tenemos que saber sobre este tema. En el bloque anterior dejamos ver que las ETS no solo aparecen en jóvenes, sino también muchas veces dentro del matrimonio. ¿Qué causas pueden permitir que esto suceda? El pasado oscuro, supuestamente, de la pareja, y no se lo confesó al esposo o la esposa. Se pueden ver casos de que sería recomendable, y algunas parejas lo practican, de que al momento de ya pensar en la idea de matrimonio, ambos poder hacerse un análisis para ver si están contagiados o no de alguna enfermedad de transmisión. Otra de las causas es la infidelidad. Aunque la esposa no se da cuenta, a ocultas o detrás de la esposa. Y no necesariamente la esposa, porque también puede ser el esposo. Esposo también, obviamente. Yo creo que debería ser un requisito primordial para que las personas se casen, el hecho de que ambos se hagan un examen médico antes de... Pero para poder casarse, para poder contraer matrimonio a un civil, ¿no es necesario tener el certificado médico? Sí, he averiguado y es cierto, ahora están pidiendo una serie de requisitos médicos obligatorios para casarse. Ahora, saben, dentro del matrimonio muchas veces se dan conductas de riesgo. A veces pensamos que las conductas de riesgo son solamente de jóvenes que no están casados. Por ejemplo, depravaciones sexuales tales como los swingers, por ejemplo, que son personas que intercambian parejas sexuales, muchas veces personas casadas intercambian parejas sexuales, crea el ambiente propicio para que las ETS sigan avanzando aún dentro del marco del matrimonio. Pero si hablamos del tratamiento, ¿será cierto que todas las enfermedades de transmisión sexual tienen tratamiento? Mira, ¿sabe? Las enfermedades de transmisión sexual, una de las causas es a través de un grupo de bacterias y virus. Las bacterias pueden tener solución a través de, o se le puede combatir con antibióticos. Sin embargo, cuando es un virus, no hay cura. Solamente llega por tratamiento, pero nunca llega a una cura. Según lo que leí, el herpes es una de las enfermedades, ¿no? Que la puedes tratar, la puedes combatir, lo puedes luchar, pero nunca va a desaparecer de tu cuerpo, de tu Hablemos, organismo. ¿qué otro tipo de enfermedades hay? Déjame mencionar el herpes. Del papiloma humano, que desde el momento que tiene la persona su primera relación sexual ya tiene el virus en el cuerpo. El caso del VIH, que tampoco tiene cura. Claro, podemos también hablar de la gonorrea, ¿no? El dolor al momento de miccionar, o también de repente la secreción en el glande, ¿no? Esos son los síntomas de una los gonorrea. jóvenes, ¿quiénes son los primeros en ser los poseedores, los quienes son transmisores de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Las mujeres o los hombres? Mayormente no solo existe un número indicado si son las mujeres o los hombres, porque los primeros que tienen su relación sexual con alguien que está infectado. Ahora, hay un peligro que debemos mencionarlo porque se debe saber, es que yo puedo sentirme bien ahora. Puede que mi última relación sexual la tuve hace 8 meses y me siento bien, me siento tranquilo. Y durante ese periodo de 8 meses estoy bien, pero al término empiezo a mostrar ciertos síntomas. También se da el caso que tengo relaciones sexuales seguidas durante todo ese periodo y me doy cuenta al año o al año y medio de repente que tengo cierta enfermedad y resulta que todas las personas con las que tuve relaciones sexuales ahora están contagiadas. ¿Cuán importante es hacerse un chequeo médico si estoy optando por conductas de riesgo? Vamos a mantener una vida sexual activa y promiscua, deberíamos, creo yo, no sé, hacernos un análisis, ¿no? Por responsabilidad y para no conseguir expandiendo Esta enfermedad. Muchas veces existen algunas personas y es un tema muy candente porque se la hicieron a ellos, entonces esas personas, aún siendo conscientes de la enfermedad que tienen, entonces también se van y contagian a los demás. Y muchas veces está el otro lado, los que no tenemos relaciones sexuales, pero me enamoré de él, me enamoré de ella y ella sí, yo no quiero quedarme atrás, no quiero que se me vaya y accedo, ¿verdad? Y muchas veces sucede que por acceder en ese momento me sumo al mundo de las ETS. Pero ¿qué ocurre en caso de hacerse un examen y ser una enfermedad que no presenta síntomas al instante o en un corto plazo? Entonces igual hay la probabilidad de contagio. ¿No sería entonces la abstinencia un método más recomendable para evitar contagiarse? Ahora, los únicos medios de contagio será la vía sexual, que por ejemplo en el VIH, ¿qué otros modos de contagio encontramos? A través de la sangre. Supongamos de que
yo me afeito y dejo en mi cuarto o dejo en cualquier lugar mi máquina de afeitar y agarro una persona que yo no, sin saber lo que tiene VIH, que es portador, la agarra, se afeita también y al siguiente día yo agarro nuevamente mi máquina de afeitar y me corto y a la transmisión de sangre o con el mismo cepillo también. Claro, ahí también se puede ver que los profesionales de salud están muy propensos a contraer la enfermedad por medio del contagio vía sangre. Claro, y hablando de la sangre también existe no solo de madre a hijo, sino cuando se van, los médicos también no son conscientes cuando hacen las transmisiones de sangre a una persona. También existen muchos casos que han transmitido el VIH. Claro, felizmente hemos avanzado con respecto, ¿no?, a la información, porque antes se creía que por darle la mano a una persona con VIH te podías contagiar. Felizmente hemos logrado llegar a la verdad, por así decirlo. Sin embargo, existe todavía exclusión, porque antes, al considerar esos mitos, había exclusión con las personas que podían ser portadoras o tenían características de portadores. Pero, sin embargo, si una persona tiene SIDA, se ve en algunos casos de que hay cierta exclusión para ser atendido en un centro médico. ¿Por qué? Por el miedo al contagio. La realidad de hoy en día es que ya no hay excusa de desinformación. El Internet provee a todo el que busque información la facultad de encontrar información. Aún así, estoy seguro que hay muchos jóvenes que no acuden a un centro de salud o no acuden a un centro médico donde podrían recibir ayuda. ¿Les parece a ustedes inteligente este tipo de actitud, este tipo de decisión? Muchas personas dicen, no, yo tengo vergüenza para poder ir al médico, va a ver mi sistema reproductor, no, qué vergüenza, pero más que eso es responsabilidad, dicen algunas personas y algunos especialistas. Claro, ese miedo que tú hablas, Luis, es quizás más que nada, yo creo que se puede saber que las mujeres, ¿no?, tienen el pudor, ¿no?, sienten esa vergüenza de que hayan doctores, varones, quienes las observen. Pero yo creo que ese es un pretexto, porque hoy en día vemos tanto doctores masculinos como doctoras, ¿no? Pero no solamente las mujeres, los varones. Porque normalmente el varón está, bueno, ya tengo, pues no, ya fue, ¿no? No pasa nada, ya me voy a curar. Su virilidad se pone en juego, por así decirlo. Quizás es también considerar la responsabilidad social que tiene una persona, porque puede ser de que sea un portador, sea consciente de que tiene la enfermedad, pero ¿qué hay al respecto si decide tener una vida sexual activa? Entonces, debería quizás una persona, al tener la sospecha, irse a atender para evitar el contagio y ser responsable con otras personas. Se dice que cuando tú te acuestas con una persona, te acuestas con todas las personas que esa persona se ha acostado. La enfermedad. Exactamente, y es triste darnos cuenta que sabiendo todo lo que estamos mencionando, porque lo que nosotros estamos manejando aquí es información general. En los siguientes bloques tendremos al especialista que nos va a poner las cosas en claro. Esto es así, esto es asá. O sea, de manera general hay conocimiento. Sin embargo, las ETS no desaparecen. Se siguen haciendo campañas y no desaparecen. Ahora, vayamos a ver por el otro lado. ¿Qué tipo de trato se debería dar a las personas que tienen las ETS? En primer lugar, es considerable darles un trato tan igual como a otra persona que no es portador de una enfermedad, porque hay casos de que las enfermedades pueden acelerar incluso por los factores emocionales o ambientales del medio. Entonces, ¿por qué imbuirse en la exclusión o incluso no en tener un miedo hacia esas personas por mitos que muchas veces resultan ser falsos? ¿Hay algún grupo dentro de la sociedad? Y yo empiezo a vacilar bastante porque, ¿no? Imagínate tu amigo de toda la vida, del colegio, tu amiga que has compartido tantos momentos y de repente te dice, ¿sabes qué? Tengo tal enfermedad. Muchas veces esto hace que las amistades se terminan, se rompan, y lo peor de todo es que se lo dice al novio, tú me has contagiado, el novio la termina. O se le dice a la novia, tú me has contagiado, la novia la termina. Y cuando se da cuenta, si voy a los padres me van a criticar, van a darse cuenta que yo estoy sexualmente activo. Si voy al médico, el médico siempre ha cuidado a toda mi familia. Entonces, ¿qué actitud deberíamos tomar? Mira, poniéndolo un tema así muy aparte de que me contagia, si le doy la mano a tal persona, me va a contagiar esa transmisión sexual.
más allá de ese mito, es más que todo una discriminación, porque no me gustaría que me vean con esa persona, dicha persona que tiene esa transmisión, pues porque el grupo social me ve con Agreguemos con algo, aquella persona. lo que tú estás mencionando podemos más o menos presentarlo de la siguiente forma. Muchas veces se cree que ciertos grupos sociales, ¿verdad?, son sí o sí portadores de enfermedades de transmisión sexual. Eres homosexual, ya, tú tienes enfermedad de transmisión sexual. Vienen a ser los prejuicios. Exactamente. ¿Cuán importante es entender que una persona con enfermedad, con alguna enfermedad de transmisión sexual, sigue siendo persona? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál debería ser mi actitud? Muchas personas decimos, si es mi amigo, yo normal lo acepto, pero he escuchado una vez un tema en un debate que había un congreso de personas que estaban así hablando sobre los temas de enfermedades de transmisión sexual. Todos aceptaban a las personas que tenían ese problema, pero al final salieron y después se enteraron que había una persona dentro de ese gremio que tenía esa enfermedad y todos se quedaron perplejos. O sea, ¿cómo pudimos estar? La hipocresía ahí. Escuché que era el expositor quien tenía la transmisión sexual, por eso todos se quedaron chasqueados. Es algo así como que hasta donde yo no sé, está bien, pero ni a bien me enteré, chao. Pero hay que considerar de que no siempre es responsabilidad de las personas portadoras. ¿Qué tal si fue por una transfusión de sangre o por una negligencia médica? Entonces sería culpable y tendría que ser víctima de una discriminación por algo que no fue culpable. Bueno, definitivamente a veces se coloca, se discrimina, como ustedes están mencionando, pero es natural que si tú estás enfermo, por más amigo que seas, yo no me quiero enfermar, ¿verdad? Por más pariente que seamos, está bien, te veo mal, yo no me quiero enfermar, yo no quiero llegar a esa situación. Tal vez lo que necesitamos es un poco más de información de cómo es que se contagia, cómo es que se propaga, qué cuidados debemos tener, porque de esa manera, bien para ti y bien para mí. Nosotros tenemos que irnos a un corte. Ustedes que están en casa, recuerden que sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, pueden hacerlas llegar a el programa mediante el Facebook, el blog, también el Twitter y el correo electrónico. No se vayan, estamos tratando el tema de las ETS, enfermedades de transmisión sexual, aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema de hoy son las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Y está con nosotros nuestro especialista, nuestro invitado de hoy es el médico Francisco Hidalgo, ginecólogo de la clínica Good Home Miraflores aquí en Lima, Perú. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación. Empecemos definiendo qué son las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, en realidad ahora hablamos de infecciones, porque enfermedades vamos hablando un poco más de síntomas sobre de la misma infección, ¿no? Las infecciones pueden ser con enfermedad o sin enfermedad, es decir, sin síntomas. Son todas las infecciones que se transmiten a través de las relaciones sexuales de una pareja. Una infección pasa ya a un proceso de ser denominado enfermedad o un caso de gravedad. Cuando empieza a tener síntomas de la infección, cuando empieza a tener molestias, dolores, ardores, secreciones o algún otro tipo asociado a la enfermedad. Mayormente los síntomas, ¿a los cuántos días, meses se pueden dar a luz? Va a depender mucho de la enfermedad o de la infección. Puede ser unos 3 o 4 días como la gonorrea, como años como la sífilis, o como años o meses o años como la HIV-Sida, ¿no? ¿Cuáles son los factores más comunes, ¿no?, por los que yo puedo obtener una ITS? Una relación sexual sin protección o irresponsable, ¿no? Es la principal causa. Doctor, hay un mito, ¿no?, que dicen que es cierto que una persona se puede contagiar de una enfermedad de transmisión sexual si asiste a un baño público. No, eso sí no es cierto. Los baños públicos, o sea, la mayoría de los gérmenes cuando salen de nuestro cuerpo tienden a tener problemas de sobrevivir. La mayoría viven en nuestro cuerpo, son intracelulares, por eso es que dependen de nuestro cuerpo y de las células que salen de nuestro cuerpo. Y a las horas, minutos podría dejar de ser funcional. ¿Y compartir una piscina pública, por ejemplo? No, tampoco. O añadiendo a ello el uso de prendas íntimas que puedan estar contaminadas. El cambio de prenda íntimas podría estar asociado si es que la prenda íntima está
contaminada con muchas secreciones y va a permanecer con ella bastante momento, ¿no? En un baño estás un segundo, no estás mucho tiempo. Sin embargo, doctor, vemos que no solamente por tener relaciones sexuales es un factor del contagio de estas enfermedades, tenemos también a través de agujas. ¿Y qué otras más usted nos aportaría que pueden ayudar a los televidentes y a nosotros a saber para tener cuidado? Hay infecciones que se pueden transmitir por agujas, por transfusión sanguínea o verticales, que es madre a hijo. Uno de ellos es la sífilis, que se puede transmitir a través de madre a hijo. Es una de las enfermedades que pueden traer consecuencias incluso en el recién nacido, ¿no? Hablemos Fatales. un poco de estadísticas. ¿Cuándo o en qué momentos el índice de enfermedades o infecciones de transmisión sexual ha sido o es más alto? ¿La última década, en la década anterior, en los 60, en los 50? ¿En qué momento? Bueno, las infecciones de transmisión sexual empezaron a hacerse más públicas y a ser estudiadas a partir de la década del 50 del siglo pasado, quedando hasta el año 70 por la venida de la modernidad, en otras palabras, la libertad de las mujeres y todo lo demás. Ha habido un aumento de las infecciones, quedando una meseta en la década del 70. Y a partir del 80 ha habido un rebrote con la venida de la enfermedad SIDA, ¿no? Podríamos decir cabalmente entonces que la única manera de contagiarse de alguna enfermedad o de lo que estamos hablando es solamente vía sexual. No, hay algunas ITS o infecciones de transmisión sexual que se pueden transmitir vertical de madre a hijo o por transfusión sanguínea. Dentro de ellos está la sífilis, VIH y todo lo demás. Pero la gran mayoría se contagia por transmisión sexual. Por eso es que se habla de infección de transmisión sexual. ¿Quiénes son los más propensos a adquirir una ITS? ¿Los jóvenes? ¿Los adultos? Bueno, en realidad la edad no, la infección de transmisión sexual no depende de la edad, sino del comportamiento sexual del ser humano. Usted mencionó de que una ITS es una infección y una ETS cuando ya se presentan síntomas. No. Ahora no hablamos de ETS, hablamos de ITS, porque hablamos de todo. ¿Ok? No vamos a separar ni unos ni otros. O sea, simplemente se cambió la E por la I porque la infección se refiere a todos, incluso a los que no tienen síntomas. Antes se hablaba de enfermedad porque se decía venía el enfermo a la consulta. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. No hay diferencia. ¿Hay aumento en campañas de prevención en alguna manera? ¿El gobierno o la sociedad ve las ITS, las ETS como peligro? ¿O es simplemente un tema olvidado que de repente solo en controversia se está tocando? No, yo pienso que el tema de ITS es un tema de salud pública. Todos los países estamos preocupados, todos los médicos estamos preocupados a nivel mundial de este problema. Siempre se dice de que la venida de una ITS viene de otras, ¿no? O sea, no es que una nomás tiene. Probablemente vas a tener más. El que se contagie una vez y eso lleva al final del camino a todas las infecciones que puede tener. ¿Y qué se está haciendo de manera preventiva? Bueno, en realidad de manera preventiva el Estado está haciendo campañas de difusión por el día del día de la infección de transmisión sexual. Todos los programas vienen apoyados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluso el Estado peruano, tiene programas de tratamiento en los centros de salud del Estado gratuitos para combatir estas enfermedades. Y dentro de ellos, no solamente es aplicarle un medicamento, sino educar a la persona que va a buscar una ayuda para controlar estas enfermedades. Estas infecciones ya desde hace tiempo atrás se iba en aumento o recién ahora en el siglo XXI se ha visto ya bastantes personas con estas infecciones en mayor cantidad o bueno, en realidad las enfermedades las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual es una enfermedad que viene de mucho antes, ¿ok? Está escrito en todas partes. En gran cantidad. La cantidad sigue siendo la misma.
Creo que debemos... millones de seres humanos que se contagian. Estamos hablando en Latinoamérica de 1.200.000 que se contagian cada año, ¿no? Creo que debemos tomar en cuenta la realidad en la cual vivimos. Y es que hoy en día los jóvenes de nuestra edad tienen un inicio sexual bastante temprano. Y como en muchas ocasiones esto es censurado, pues los cuidados y la información que pueda haber no llega o no se utiliza. Ahora, lo que significa que cuando uno llega a determinada edad, la edad adulta, las costumbres sexuales o las maneras de ejercer las relaciones sexuales no son las comunes. Encontramos ahora desviaciones, si lo queremos llamar así. Encontramos el sexo oral, por ejemplo, el sexo anal. En este tipo de relaciones sexuales, ¿hay peligros de ITS? Tan igual que la sexo vaginal, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, esa es la manera segura. No hay una manera segura más que la abstinencia o la fidelidad hasta ahorita. No hay otra. No existe un método, al contrario, si hablamos de sexo anal, tenemos un lugar en la cual no es natural para tener una relación sexual, en la cual hay más daño hacia la mucosa anal, hay más ruptura, más sangrado, por lo tanto más riesgo de contaminación, ya sea por cualquiera, incluso la hepatitis B, ¿no? Que es más infectante todavía que el SIDA, ¿no? Y en este caso, por los besos, las caricias, con una persona infectada con una de esas enfermedades, ¿también hay riesgos que se pueda contagiar? Cuando hay trauma, sí hay riesgo de infección. Si es un beso y una caricia sin mucho trauma, no tiene por qué contaminar. ¿A qué se refiere con trauma? Si hay un beso bastante fuerte, si hay mordidas, o sea, de alguna manera... Pero en este caso, si la persona no es, el beso no es fuerte, pero la persona que tiene esa enfermedad tiene alguna herida en la boca, entonces se puede contagiar. Supongamos que yo tengo herpes, por ejemplo, y aún no estoy en el estado de brote, tengo relaciones con mi novia. ¿Ella se puede contagiar? Si si tienes el herpes y estás en la etapa de incubación, sí puedes contagiar. ¿Existen enfermedades o infecciones de transmisión sexual que son incurables? Porque normalmente el miedo viene SIDA y todas las campañas son SIDA, pero no son las únicas enfermedades. Hay muchas. Además, la poca información muchas veces lleva a confundir una simple infección urinaria con que tengo una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿a dónde puedo recurrir por información? O quiero de repente saber si necesito ir al médico. ¿Qué debo hacer? En realidad, la gran mayoría de las infecciones de transmisión sexual son curables. Pero las más contagiantes, que es el HIV-Sida y el hepatitis B, que también es una ITS, no son curables. Y el más infectante es la hepatitis B, que lleva al final y al cabo más rápido que el SIDA a la muerte, ¿no? Porque si no tenemos un tratamiento pronto, lleva a un cáncer hepático y a los menos de 5 años ya no estamos en persona. Eso es más en zonas endémicas, ¿no? Pero también podemos decir de que a dónde vamos si yo tengo un problema de sospecho de haber tenido un contacto sexual con una señorita, si es un varón, o una dama con un señor que no lo conoce, pues yo pienso de que ella responsablemente, antes de tener una nueva intimidad con un nuevo caballero, o el caballero antes de tener con una nueva dama, debería ir a un centro médico donde le van a orientar, donde hemos dicho, cualquier centro médico del Estado tiene orientadoras, tiene orientadores para poder ofrecerle, si ya tiene la enfermedad, el tratamiento respectivo, y si no, para enseñarle cómo debería protegerse para una siguiente muchas veces por una cuestión de vergüenza, el joven o la señorita que tiene una infección decide no hacer nada. ¿Qué riesgos puede tener ese tipo de decisiones? Bueno, yo pienso que no es vergüenza, yo pienso que es irresponsabilidad, porque ahora hay médicos varones y médicos mujeres, o sea, no hay, yo pienso que es más que vergüenza, yo pienso que es irresponsabilidad de parte de la dama o del caballero por no ir a un médico. Simplemente es irresponsabilidad. Pero ¿qué puede pasar antes que pierda la hilación? ¿Qué puede pasar? O sea, en el peor de los casos me va a salir una herida, me abstengo, se me va y se acabó. O sea,
¿Puedo yo aprender a vivir con la ITS o hay algún daño colateral? Depende de la ITS. Te puede ¿Qué llevar podremos lo más encontrar? leve, que puede ser una gonorrea, te puede llevar hasta una enfermedad pélvica inflamatoria y llevarte incluso a una infertilidad futura. Como otras, si es que no se trata un HIV, llevar a la muerte lo más rápido, porque ahora hay incluso tratamiento para el HIV para prolongar la vida, o sea, te lleva a cualquier lado. Después la señorita viene casada después de 5 años con el esposo diciéndole, ¿sabes qué? No puedo tener hijos, ¿por qué? Y al respecto del papiloma humano. También podemos considerarle una enfermedad, una infección de transmisión sexual. El papilomavirus, por ejemplo, no causa síntomas. La gran mayoría. ¿Ya cuánto tiempo después de que una persona X se acuesta con una persona, entonces se muestran los síntomas del VIH? Esa es una buena pregunta. Va a depender mucho de tu inmunidad, de estructura y raza y todo lo demás. En promedio son 6 meses al año, ya hay posibilidad en sangre, pero la enfermedad lo puede desarrollar de 1 año, 2, 3, 5 años, 7 años, y durante ese tiempo, como vuelvo a repetir, teniendo la infección de HIV, sigues contagiando de forma irresponsable si es que no te has hecho ninguna prueba. El día de hoy una persona X se acuesta con una persona que tiene VIH, entonces después, al siguiente día se acuesta con otra persona, ¿contagia ya? Por supuesto. Añadiendo a ello, en el proceso de incubación de la enfermedad de la ITS, ¿existe proceso reversa antes de que se presenten los primeros síntomas o ya no? Depende del cuadro de infección que estamos hablando. Podemos tener una sífilis que haber presentado un cuadro de úlcera y no dar importancia, como dijo acá nuestro amigo, de que no ha ido al médico por vergüenza, entre comillas, y responsablemente se quedó con la herida, se cicatrizó, entre comillas, y termina 3 o 4 o 5 años después con una neurosífilis. Y que ya la sífilis se ha ido hacia el organismo, hacia el cuerpo, y se ha ido al sistema nervioso. Escuchamos a alguien que siempre hemos visto, ¿no? El famoso Al Capone. Se sospecha de que murió de neurosífilis, ¿no? Si encontramos las excusas, porque tristemente los jóvenes siempre encontramos excusas, y los medios de comunicación muchas veces nos venden la idea de que no, eso pasa 1 en 1.000.000, así que, ¿qué te va a pasar a ti? Y presentan las ideas del uso de los preservativos, por ejemplo, como un medio en la cual se puede evitar cualquier tipo de contagio. ¿Es verdad? Ya. Yo siempre digo de que la sexualidad tiene que ser una responsabilidad como el alimentarnos, el ducharnos, el lavarnos los dientes para cuidar los dientes. Nuestra sexualidad también tiene que ser similar. Hay que saber cuidarnos y respetarnos. Si sabemos eso, vamos a poder protegernos y cuidarnos para el futuro. Y podemos preservar la humanidad, en otras palabras. Si existe responsabilidad, va a haber en el futuro va a haber un futuro para la humanidad. Pero si no hay responsabilidad, vamos a tener más problemas y cada vez más complicaciones. Sí es cierto que se están habiendo más tratamiento para esto, pero la medida preventiva va a ser mucho mejor que curar la enfermedad. ¿Qué debemos hacer entonces? Prevención es lo mejor que podemos hacer. Y cuando hablamos de prevención, exactamente de qué estamos hablando, porque ahora, en este momento, las personas que nos están viendo son básicamente 2 tipos de personas: sexualmente activas, sexualmente no activas. Entonces, ¿hay prevención para ambos lados o solamente para uno? Yo quisiera más bien orientarles a ustedes. ¿Qué entienden ustedes por prevención? Y de acuerdo a eso poder orientarlos. ¿Qué ustedes entienden por prevención? Yo les puedo decir qué es prevención. Prevención es evitar la enfermedad. Pero ustedes, ¿qué significa prevención en la vida, de las infecciones de transmisión sexual? En realidad es amplio, no es uno solo. ¿Podríamos colocar la abstinencia como la medida infalible? Una de las propuestas más importantes que estamos proponiendo es, especialmente con algo que propuso acá, que es el papilomavirus, ¿no? Sobre el tapete, a propuesta sobre el tapete. Uno de ellos es prolongar el inicio de la vida íntima, lo más que se pueda. Otro de ellos es tener una abstinencia lo más prolongada, si es posible, hasta el matrimonio.
Otro de ellos es la fidelidad. Pero si no se logra esos objetivos, podría estar una alternativa sin crear controversias, el uso de preservativos, diciéndole que solamente le protege contra ciertas enfermedades. Entonces, ¿por qué se difunde en forma preventivamente el uso de los preservativos? Y incluso ustedes escucharán en las noticias que van a Río de Janeiro en la época de, ¿no? El Estado reparte un montón de preservativos y todo lo demás. Se ha visto que se repartió preservativos en un estudio que yo tengo hace 10, 15 años creo, y se descubrió de que el 70% de las relaciones sexuales en Río de Janeiro eran orales. ¿El preservativo dónde está? En el bolsillo. Interesante. Entonces, creo que básicamente, ¿a qué prevención estamos hablando? Por eso les quería comentar a usted ¿qué entiende por prevención? ¿Cuál está la prevención? ¿Dónde está la prevención y a qué nivel? Yo te puedo decir muchos tipos de prevenciones, pero en realidad va a depender de qué tipo de comportamiento sexual o qué tipo de persona estamos hablando y dónde estamos conversando y qué nivel de prevención hay que llevar. Muy bien, nosotros tenemos que irnos a un corte, estamos entrando a un punto muy interesante que tiene que ver con la prevención, tratamiento y cambios de conducta. Ustedes en casa no se vayan, estamos tratando el tema de las enfermedades de transmisión sexual aquí en Controversia, volvemos con más. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia, estamos tratando el tema de las enfermedades de transmisión sexual. En este último bloque tenemos nuevamente la compañía de nuestro especialista, el doctor Francisco Hidalgo. Él ha estado en el bloque anterior hablando de, esclareciendo muchas dudas y limpiando de nuestra mente muchos mitos que teníamos referente a ese tema. Ustedes en casa recuerden que sus preguntas, sus comentarios lo pueden hacer llegar a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog, el correo electrónico y también el Twitter. Muy bien, doctor. Hablemos un poquito de cuáles son las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual que son más, no digamos más populares, pero que tienen mayor cantidad de personas envueltas en ella. Siempre se ha hablado mucho del gonococo, que es una de las enfermedades más frecuentes. El gonococo es la famosa gota militar en los varones, es la gonorrea. Dentro son los parásitos intracelulares que se contagian muy fácilmente. A los 2-3 días de haber adquirido la infección empiezan a tener síntomas que son ardor para orinar, dolor y una secreción por el glande, ¿no? Amarillenta. Es fácil de diagnosticar, fácil de tratar. Hay pastillas y ampollas para tratar esto. Las otras enfermedades que se transmiten también con mucha facilidad es el pityriasis o la gonorrea, pubis, ¿no? Es la ladilla, que son unas especies de piojitos que se meten en los vellos. Las otras infecciones que no se ven, que son ya difundidos, digamos de que no sienten síntomas, pues todos nos adquirimos, el hombre y la mujer, nuestra primera enfermedad de transmisión sexual, nuestra primera intimidad, es el famoso papiloma virus humano o PVH. ¿Ok? El PVH es una de las enfermedades, es un virus que no hay cómo tratarlo. Lamentablemente lo adquirimos en nuestra primera relación sexual y cuanto más novios tenemos o más novias tenemos, más papiloma vamos adquiriendo y cuando nos casemos le vamos a llevar todos los papilomavirus habidos y por haber a nuestras esposas. O sea, todos los que ya iniciaron su primera relación sexual tienen el virus en sí. Hablemos un poquito más de este papiloma. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de síntomas presenta o no presenta síntomas? No presenta síntomas, por eso le estoy diciendo, o sea, es uno de los más frecuentes, pero no tiene síntomas como la que mencioné hace un momento, las dos primeras. El papilomavirus se considera también una infección de transmisión sexual y a la larga, dependiendo de qué tipo, es una gran familia de virus, es bien grande, un grupo pequeño que tiene ya apellidos, que es series o formas, llevan al cáncer de cuello del útero a una mujer. Cuanto más temprana edad inicia la mujer su vida íntima,
más rápido porque el organismo de la mujer termina de madurar a los 18 o 20 años. Si una señorita de 15 años tiene relación sexual en ese útero inmaduro, adquiere un papilomavirus, en los pocos años, que puede ser 10 años, ya puede incluso empezar ya la enfermedad del cáncer de cuello del útero. Pero, ¿a los cuántos años se revelan los síntomas? Porque supuestamente Vuelvo a repetir, no tiene síntomas. Al respecto de ello, ¿quiénes están más propensos en porcentajes a adquirir este papiloma? Vuelvo a repetir, a las mujeres que están menores de 18 años, que son las que inician su vida íntima. Todas las señoritas que inician antes de los 18 o 20 años su vida íntima tienen mayor riesgo. ¿Y el varón? ¿Qué es lo que está? El varón lamentablemente es el portador. Todavía no se ha asociado a ninguna enfermedad, se ha asociado por ahí un cáncer de próstata, pero no se ha confirmado. Pero básicamente el varón es el portador. O sea, toda señorita que está teniendo relaciones sexuales a temprana edad, fuera del matrimonio en muchos casos, tiene que tomar en cuenta este riesgo. Exacto, así se case, puedes tener una niña de 18 años, 17 años que quiere casarse, se casa, pero hay mayor riesgo, ¿ok? Independientemente si es premarital o marital, simplemente que el organismo de una dama, el cuello del útero, madura recién a partir de los 18 años o 20 años. ¿Hay tratamiento o cura para estas infecciones? No hay tratamiento. No hay, la van a tener. Lo que pasa es que ahora hay una vacuna. A nivel mundial se ha visto que cada vez las mujeres están disminuyendo el inicio de la vida sexual, la edad de inicio de la vida sexual. Antes estábamos en 18, 16, ahora estamos en 14, 13 años. Por lo tanto, la vacuna se está iniciando a dar a partir de los 9 años de edad. ¿100% efectiva la vacuna? Estamos en la tercera parte del estudio, que todavía recién acá 10 años vamos a saber si es efectivo o no. Pero ya se puede y se ha visto que hay anticuerpos contra este virus. Ya se está usando. Pues se está usando ahora. ¿Se puede asegurar entonces de que todas las personas que ya han iniciado su vida sexual tienen una ITS, que es esta? Por supuesto. ¿Y la vacuna cómo se consigue? ¿La dan gratis o tienes que conseguir? No, todavía no es gratuito. Es un estudio, tiene un ¿verdad? costo. No, ya está en venta, ya lo puedes adquirir. Lo puedes encontrar en cualquier centro de vacunación privada. El Estado todavía no lo considera como una necesidad. Lo que pasa es que el Estado tiene que pasar los 5 etapas de estudios. Si llega al quinto, ya el Estado tiene que asumir, como lo hace, por ejemplo, con la vacuna del sarampión, con la vacuna de que los niños utilizan, igualito, ¿no? Entonces, cuando ya hay un estudio más, el Estado ya va a asumir la compra de la ¿Cómo vacuna. es el tratamiento en quizás otros países de América, Europa, el tratamiento sobre las enfermedades sexuales? Están en el mismo sistema. La OMS promueve el tratamiento gratuito de todas las enfermedades, de todas las infecciones de transmisión sexual. Todos los países tienen un programa, así te vivas en Europa, en Estados Unidos, en Lima, Perú, tienes acceso a un tratamiento. No hay cura para esa infección. Entonces, cuando la mujer se embaraza y tiene su bebé, ¿es probable de que le llegue a contagiar esa Esa es una buena pregunta, que no la va a poder responder porque todavía no se ha visto un contagio vertical. Ya el día que se descubra y se confirma de que tengo una paciente con un cáncer de cuello del útero de una mamá que tenía un PVH con alto riesgo, con estos virus más fuertes que producen esto, podemos decir de que sí hay y al final vamos a terminar teniendo mamás por cesárea 100%, ¿no? Porque es netamente el contagio, es directamente con el virus, ¿no? Cuando nos encontramos ante la enfermedad, tengo un amigo, tengo una amiga, mi hermano, mi hermana, de repente está con una ITS y ¿hay ciertos cuidados que se debe tomar o hay que esperar únicamente la intervención médica? Bueno, hemos quedado en que la transmisión de la gran mayoría es a través de contacto sexual, ¿no? Hay un poco que es de transmisión sanguínea. Por vía tópica, por darle la mano, por darle un beso en la mejilla, por darle un beso al novio, no te van a contagiar, a menos que la gonorrea la tenga o la infección del gonococo lo tenga a nivel de garganta, ¿no? ¿Y qué o ocurre boca. respecto de la saliva? Vuelvo a repetir, o sea, a menos que la infección lo tengan en la boca, ¿no? O sea, por un sexo oral. Pero si no, no tiene por qué contagiarte. Tiene que tener la saliva en HIV, tiene muy poca incidencia, muy poca viremia, ¿no? Vuelvo a repetir, solamente si es que hay un beso con mucho trauma, con mordeduras en el beso,
podría llevarte a una transmisión. Pero el resto de infecciones tiene que haber un contacto netamente, ya sea oral, anal o vaginal, ¿no? Es necesario, según desde su punto de vista médico, es necesario preguntar a la pareja todas estas cosas. O sea, me refiero, si me voy a casar, por ejemplo, y quiero formar mi hogar, ¿consideraría usted necesario el preguntar qué ha pasado antes, o es algo que se puede dejar atrás y seguir con la vida? Del punto de vista médico, no hay una forma en la cual poder obligar a la persona a hacerle un diagnóstico. Yo pienso que es decisión personal de informarle a su pareja si ha tenido o tiene una enfermedad contagiosa. Si él sospecha de que tiene una enfermedad contagiosa, yo pienso que antes de formalizar una relación tiene que recibir un tratamiento o un chequeo o una evaluación médica, o si sospecha que haya tenido algún contagio. Yo pienso que es responsabilidad de la pareja. ¿Y qué Que lo puede contar o no contar, eso va a depender ya mucho de la relación que tenga con su pareja, porque incluso el contarle de repente haber tenido una relación antes del matrimonio puede incluso terminar una relación que puede ser muy hermosa en el futuro, pero si él responsablemente va y busca ayuda médica y soluciona su problema y le dice al médico que ya solucionó su problema, que ya no contagia la enfermedad que haya tenido. ¿Y qué recomendaciones usted le daría a aquellas personas que por miedo no quieren quizás irse a hacer unos análisis, o no le pueden decir a su pareja? Sumando a tu pregunta, ¿es necesario que hoy los jóvenes, todos en general, se puedan hacer un examen, me parece que es de Lisa, para poder ver si no tienen hasta la fecha un contagio? Ya, yo pienso que si una persona ya ha tenido una relación sin protección o en forma, digamos, con una persona que no lo conoce o conoce muy poco de su pasado sexual, yo pienso que esa persona tiene que hacerse un chequeo. Si es una mujer, un Papá Nicolau, un cultivo de secreción vaginal, de repente por ahí un análisis de HIV-Sida. Recuerden que hay una etapa ventana, que para que salga positivo tiene que pasar de 6 meses a 1 año y repetirse en 6 meses o 1 año antes de iniciar una nueva relación, para evitar y saber que está bien, ¿ok? Ahora, ¿cómo exigir a la pareja? Pues bueno, básicamente ya va a depender de cada pareja, ¿no? Qué bonito sería de que toda persona que va a iniciar una intimidad sin protección, o sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, le diga, por favor, vamos juntos vamos a un laboratorio a hacernos las pruebas necesarias, o vamos a un médico para que él nos aconseje qué pruebas podemos hacernos. Nuevamente, el grupo que nos está mirando tiene dos posiciones: ya soy sexualmente activo, no soy sexualmente activo. Para terminar el programa, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos que tener claras en ambos grupos? Bueno, para el que no es sexualmente activa, lo que les trataríamos de reforzar es pues prolongar más allá de los 20 años, su inicio de su vida íntima. Lo ideal, lo mejor como buenos cristianos, que iniciar la vida íntima dentro del matrimonio. Ambos, no solamente la mujer, por favor. Estamos hablando de varones también. Y los que ya tienen una vida sexualmente activa, ser responsables con su sexualidad. Ser muy, muy responsables. Uno de ellos es con el embarazo, usar anticonceptivos. Segundo, pues tratar de fidelizar con la persona a quien tiene la relación. Básicamente eso. Y no estoy tratando de promover el preservativo, pero recuerde que el papilomavirus no solamente está en la punta del pene, también está alrededor del periné y no protege contra las otras infecciones del papiloma alrededor. O sea, de todas maneras el preservativo solamente le va a poder proteger contra algunas infecciones, no con todas.
Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Fue el doctor Francisco Hidalgo, médico ginecólogo de la Clínica Good Hope de Miraflores. Nosotros queremos ir cerrando este programa, pero antes queremos compartir un texto bíblico con ustedes. La Biblia nos dice en el libro de 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todo lo que hemos presentado en ese programa ha sido con el fin de que puedas informarte y puedas darte cuenta que lo que la Biblia presenta es la palabra de Dios. Si prestamos oído a lo que la Biblia nos presenta, nuestra vida va a ser mejor, va a ser mucho más feliz. Si eres alguien que todavía no se ha iniciado sexualmente, felicitaciones. Dios te ayude a mantenerte así hasta el matrimonio. Si por algún caso ya estás sexualmente activo, recuerda que Dios tiene cosas excelentes preparadas para ti si empiezas a escuchar lo que Él te aconseja. Muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que sus comentarios, sus preguntas, si quieren más información pueden obtenerla a través de nuestras cuentas en el Facebook Blog y también el Twitter. Queremos recordarles que está a su disposición también el curso bíblico La Biblia Habla. Así que mándenos un correo y nosotros gustosamente se las haremos llegar. No hay tiempo para más. Muchas gracias. Esto fue Controversia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Controversia. Hoy tenemos un programa muy importante. Hablaremos sobre las ETS, sus causas, cuidados, consecuencias y tratamientos. Ya lo saben, no se vayan. Aquí iniciamos el programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Demos ya inicio al programa. Queremos recordarles a ustedes en casa que sus dudas, sus comentarios o si quieren encontrar más información podrán hacerlo a través del contacto que tendrán con nosotros mediante el Facebook, el blog, el Twitter y también por correo electrónico. Bueno, el nombre pareciera no muy claro. ETS. ¿Qué es o qué son las ETS? Como su mismo nombre lo dice, son un grupo de enfermedades que por medio de la transmisión sexual una persona puede adquirir estos tipos. Sin embargo, podemos observar casos de enfermedades de transmisión sexual que no han sido simplemente por un relacionamiento sexual, sino tal vez por una transfusión de sangre o por un contagio, que no es vía sexual. Hay ciertos mitos referente a lo que ustedes mencionan, que si mi papá lo tuvo, yo también lo voy a tener, o que si le doy la mano a alguien. Bueno, vamos a aclarar eso un poco más adelante. Hablemos un poco de la realidad. ¿Les parece a ustedes que las ETS hoy en día van en aumento, van en decadencia? Mayormente porque algunos jóvenes, la mayoría es que algunos jóvenes lo tienen porque muchas veces terminan el colegio, no estudian, no tienen nada que hacer, entonces lo que pasa es que tienen su grupo de amigos, entonces se van a clubes clandestinos y entonces empiezan a tener relaciones sexuales con personas no indicadas, es por eso que aumenta el alto índice de enfermedades. Y sobre todo en la sociedad que ahora que estamos viviendo, ¿no? En el siglo XXI, Pero, la chicos, cantidad no de estamos hablando de la pregunta. Comprobado que el nitrato de meterlo es 100% seguro, no sé. Interesante. Yo vi una vez un gráfico, ¿verdad? Que salió una hojita de papel y decía preservativo, único preservativo que evita enfermedades y embarazo al 100%. Y decía, coloque frente suyo, ¿no? Coloque frente suyo, coloque la rodilla derecha, júntelo con la rodilla izquierda, mantenga así durante la conversación. Entonces, de ese modo, ¿qué decía? No tengas relaciones sexuales y no vas a correr el riesgo. Sin embargo, dentro de los matrimonios muchas veces aparecen las ETS. Entonces, no podemos simplemente limitarnos
a que no, solo son los jóvenes, muchas veces dentro del matrimonio aparecen, entonces hay otros factores, tales como la fidelidad que hay que tomar en cuenta. Bueno, estamos empezando a hablar, a calentar sobre el tema, nosotros tenemos que irnos un corte porque hay mucho más que decir, así que ustedes en casa recuerden que lo que quieran compartir con nosotros lo pueden hacer a través del internet. No se vayan, volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema de las enfermedades de transmisión sexual, sus causas y bueno, en realidad todo lo que tenemos que saber sobre este tema. En el bloque anterior dejamos ver que las ETS no solo aparecen en jóvenes, sino también muchas veces dentro del matrimonio. ¿Qué causas pueden permitir que esto suceda? El pasado oscuro, supuestamente, de la pareja. Y no se lo confesó al esposo o la esposa. Se pueden ver casos de que sería recomendable, y algunas parejas lo practican, de que al momento de ya pensar en la idea de matrimonio, ambos poder hacerse un análisis para ver si están contagiados o no de alguna enfermedad de transmisión. Otra de las causas es la infidelidad. Aunque la esposa no se da cuenta, ocultas o detrás de la esposa. Y no necesariamente la esposa. La persona utiliza preservativos y tiene sexo oral, sexo anal. ¿Tendrá el contagio también usando preservativos? Actualmente se ve que los preservativos no son 100% seguros y muchas personas se han infectado aún usando preservativos. Y hay también el caso de, aparte de eso, que los jóvenes no les gusta usar el preservativo, podemos ver eso, ¿no? O que son de repente, ¿cómo se le puede decir? Le gusta más hacerlo naturalmente O porque también, siente más pero placer. son alérgicos quizás al látex, ¿no? Al material del condón o del Usan ese preservativo. pretexto como para no usar los preservativos. Claro. Pues. Miren, tenemos que encarar la realidad y la realidad es que nuestros amigos, la gente de nuestra edad, se relaciona ya no de hoy vamos a sentarnos a conversar, o sea, se relaciona íntimamente ya y se han perdido ciertos valores morales que evitarían que esto suceda. ¿Hacia dónde vamos si se mantiene esta conducta? ¿Qué creen ustedes que vaya a suceder después si esta conducta sin censura, sin instrucción, sin información se sigue dando? Un contagio hasta las nuevas generaciones, hasta los propios hijos tal vez. Dar a luz y poder obtener la probabilidad de contagiar a nuestras futuras generaciones. Podríamos tener todo un mundo lleno de contagio porque puede ser genético, como mencionó Juan Carlos, verticalmente, que la madre pase contagio a sus hijos y después posiblemente este hijo cuando crezca va a ser un portador y abuse de una persona y así se contagien por varias personas y encontremos un mundo lleno de contagiados. Si es que este liberalismo sexual sigue, ¿no? Y las ITS se expanden más y más y más, quizá tendríamos que llegar al punto de adecuarnos o de aprender a vivir con ellas. ¿Cuáles serían las posturas más sanas? Vamos a colocarlo así porque pueden haber muchas posturas. Las posturas más sanas que permitirían evitar como prevención las ETS. Yo leí sobre un componente químico que existe, que no sé si alguno de ustedes lo sabrán, pero dice que ¿Cuál? es científica. ¿Está en aumento o está en decadencia? Claro, está en aumento por el mismo hecho de que los jóvenes ahora inician su vida sexual mucho más antes que antes y también por el hecho de la promiscuidad. Sin embargo, a la respuesta que está mencionando, que está diciendo Juan Carlos, hoy en día se está dando mucha prevención, se está dando preservativos. Es cierto, hoy los adolescentes, los jóvenes están teniendo sus relaciones a una temprana edad. Sin embargo, tenemos hoy las prevenciones a través del condón, los preservativos que están ayudando a prevenir este tipo de enfermedades. A pesar de todas estas prevenciones que posiblemente ciertos gobiernos están tomando y ciertas organizaciones locales están tomando, ¿el índice de contagio va en aumento o en disminución? Sin embargo, se ve de que las enfermedades de transmisión sexual van en aumento, pero añadiendo al punto que consideró Luis, ¿por qué si se hacen más campañas de prevención o se da el consejo de usar mayor número de preservativos para evitar las enfermedades de transmisión sexual, entonces ¿por qué hay un aumento? ¿Por qué hay este efecto que es contradictorio? Porque debería disminuir en todo caso. Debería disminuir. ¿En qué situaciones
¿les parece a ustedes que este contagio son más reales? O sea, ¿en qué momento pasa? Por ejemplo, si yo voy todos los domingos a jugar fútbol, yo no creo que me contagie de una ETS jugando fútbol, ¿no? ¿En qué tipo de circunstancias, situaciones, de repente horarios suele pasar? Más que nada que es en el ámbito sexual, ¿no? Porque muchas veces he escuchado de que, por ejemplo, si es que vas a un baño público y en el caso de las mujeres, ¿no? Para miccionar, se pueden contagiar, creo que, no sé, creo yo que no es algo verdadero. Vemos también en los locales de prostitución, dentro de ello que los varones, como también mujeres que van a pedir un servicio a los varones para que puedan tener relaciones sexuales, tienen ese tipo de transmisión sexual. Se oyen también mitos acerca de contagio en piscinas públicas. Hablemos un poco más de los mitos. Ustedes han entrado en un punto muy interesante que son los mitos. Nadie quiere tener una enfermedad de transmisión sexual. Nadie, determinadamente nadie. Sin embargo, existe. Muchas veces cuando una persona está tratando de reconstruir su vida, de colocar un orden en su vida y es diagnosticado con una ETS, muchas personas que se enteran de esto tienden a alejarla, ¿no? A dejarla, a ponerla de lado. Aislarla. Veamos qué otros tipos o qué otros mitos existen referente a las ETS. Una del que acaba de mencionar Katy me pareció muy interesante, las piscinas. Otra, los baños. ¿Qué más? He escuchado de que normalmente solo las personas homosexuales y los que se dedican a la prostitución son los que tienen las ITS. También es eso del tema de la gonorrea, que es una ETS, cuando la persona que tiene la enfermedad se sienta y la otra persona viene y también en el asiento caliente se sienta, entonces también se contagia. Claro, otro mito que se puede tratar es que muchas personas piensan de que mediante la saliva, ¿no? Mediante un intercambio de besos. cubiertos, ¿no? O algo por el estilo, se pueden contagiar sobre una o de una ETS, ¿no? Se oye también acerca del contagio por el uso de prendas íntimas. Por eso se dice que la prenda íntima es de uso personal, porque se puede transmitir también la enfermedad. Ahora, hay excusas. Hoy en día se utiliza mucho yo soy muy inteligente, soy muy sagaz, así que yo puedo evitar. Si las enfermedades de transmisión sexual se contagian vía intravaginal o con penetración, entonces lo hago por otro lado y doy cavidad al sexo oral, al sexo anal y otras expresiones de sexo. ¿Les parece estas conductas de riesgo? ¿Se podrá decir que es sexo seguro tratando de evitar enfermedad de transmisión sexual así? Yo he podido, disculpe que le corte, yo he podido leer de que cualquier modo de sexo puede ser contagioso si es que alguna de las dos personas integrantes puede estar infectada. Cuando ¿no? la persona está infectada, entonces corres el riesgo. Más aún ese tipo de relaciones sexuales, ¿no? El sexo contra natura y el sexo oral somos más propensos a adquirir las ETS cuando practicamos este tipo de sexo. Pero ¿qué en cuanto si una persona